Bienvenidos una vez más a mi canal, el lugar donde destapamos los secretos mejor guardados del mundo del espectáculo, analizamos las relaciones más sonadas y bueno, a veces nos ponemos un poquito dramáticos, ¿por qué no? Hoy vamos a hablar de una pareja que marcó una época, una pareja que aunque ya no están juntos, siguen dando de qué hablar: Çağatay Ulusoy y Serine Sarıkaya. Sí, mis amores, prepárense porque vamos a sumergirnos en las profundidades de su relación, vamos a analizar las señales, los rumores y sobre todo, vamos a tratar de responder a la pregunta del millón: ¿aún se aman? ¿Será que hay secretos ocultos que no conocemos? Antes de empezar con este chismecito jugoso, quiero recordarles que se suscriban al canal si aún no lo han hecho. No se pierdan ninguno de nuestros vídeos llenos de salseo, noticias y análisis. Activen la campanita para que YouTube les avise cada vez que subimos contenido nuevo. Y ahora sí, manos a la obra. Çağatay y Serine, dos nombres que resuenan con fuerza en el mundo de las telenovelas turcas. Él, un galán con una mirada que derrite hasta el iceberg más duro, conocido por sus papeles en series como Medcezir y El Protector. Ella, una belleza arrolladora, una actriz talentosísima que nos conquistó con su papel en Medcezir, y que luego brilló con luz propia en Fi. Juntos fueron dinamita pura. Su química en pantalla era innegable y esa química traspasó la pantalla, convirtiéndose en una de las relaciones más mediáticas y queridas de Turquía. Su romance nació durante las grabaciones de Medcezir, una adaptación turca de la exitosa serie americana DOC. Interpretaban a Yaman y Mira, dos jóvenes de mundos opuestos que se enamoraban perdidamente. La historia de amor en la ficción se convirtió en realidad, y los fans enloquecieron. Eran jóvenes, guapos, exitosos y estaban enamorados. ¿Qué más se podía pedir? Pero detengámonos un momento aquí. No era simplemente que interpretaban a Yaman y Mira. Eran Yaman y Mira. La forma en que se miraban, la forma en que interactuaban, incluso la forma en que se peleaban, todo tenía una autenticidad que resonaba con el público. Y eso, mis chismosos, es oro puro en el mundo del espectáculo. Esa química, esa conexión, es lo que catapultó a Medcezir a niveles de popularidad estratosféricos y lo que convirtió a Çağatay y Serine en la pareja del momento. Durante su relación, Çağatay y Serine se convirtieron en la pareja del momento. Los paparazzi los perseguían a todas partes, sus fotos llenaban las revistas y las redes sociales explotaban con cada aparición pública. Eran la imagen de la felicidad, del amor perfecto. Sus alfombras rojas eran un espectáculo. Ella, siempre impecable con vestidos que robaban el aliento, y él, a su lado, con una elegancia natural que dejaba a todas suspirando. Cada abrazo, cada mirada cómplice, era un titular. Y la prensa del corazón, por supuesto, no se perdía ni un detalle. Se analizaba cada gesto, se interpretaba cada palabra, se creaban historias a partir de la nada. La presión era enorme y a veces, mis chismosos, creo que olvidamos el impacto que esa presión puede tener en una relación. Pero, como suele suceder, la perfección es una fachada. Detrás de las sonrisas radiantes, detrás de las fotos glamurosas, se escondían las complejidades de cualquier relación. La fama, el trabajo, las expectativas del público, todo eso pesa. Y pesa mucho. Después de un par de años de noviazgo, la noticia que nadie quería escuchar llegó: Çağatay y Serine habían terminado. El shock fue generalizado. ¿Qué había pasado? ¿Por qué una pareja tan aparentemente enamorada había decidido separarse? Las teorías no tardaron en surgir. Algunos decían que la apretada agenda de ambos, con proyectos demandantes y viajes constantes, había dificultado mantener la relación. Y tiene sentido, ¿no? Imaginen estar constantemente viajando, filmando en diferentes locaciones, con jornadas laborales interminables. Es difícil mantener la conexión cuando apenas tienes tiempo para respirar, mucho menos para pasar tiempo de calidad con tu pareja. Otros apuntaban a los celos, a los rumores de infidelidad, a la presión mediática. ¡Ay, los rumores! Siempre presentes, siempre venenosos. La prensa, mis chismosos, a veces se convierte en el peor enemigo de una relación. Inventan historias, exageran situaciones, crean conflictos donde no los hay. Y claro, si a eso le sumamos los celos, que son como una bomba de tiempo en cualquier relación, el resultado puede ser explosivo. Incluso se habló de diferencias irreconciliables en sus proyectos de futuro. La verdad, como suele suceder en estos casos, probablemente sea una mezcla de todo eso.
Una tormenta perfecta de factores que lamentablemente terminó con su historia de amor. Desde su separación, ambos han seguido adelante con sus carreras. Chagatai ha protagonizado series exitosas en Netflix como El Protector y Terci, demostrando su versatilidad como actor. Lo hemos visto como superhéroe, como sastre obsesionado, como un hombre atormentado por su pasado. Y en cada papel nos ha conquistado. Su talento es innegable y su capacidad para reinventarse es admirable. Serenei, por su parte, ha continuado brillando en el teatro, el cine y la televisión, consolidándose como una de las actrices más importantes de Turquía. La hemos visto en papeles dramáticos, en comedias románticas, en musicales. Y siempre deslumbra. Su carisma, su belleza, su talento, lo tiene todo. Ambos han demostrado que son mucho más que simples caras bonitas. Son artistas con una pasión inmensa por su trabajo y eso, mis chismosos, es lo que los hace aún más atractivos. Pero a pesar del tiempo transcurrido y de sus nuevos proyectos, el fantasma de su relación pasada sigue presente. Los fans no se resignan a creer que su historia de amor ha terminado definitivamente. Cada cierto tiempo resurgen rumores de reconciliación, alimentados por fotos antiguas, comentarios ambiguos o simples deseos de sus seguidores. Las redes sociales, por supuesto, son el caldo de cultivo perfecto para estos rumores. Un me gusta a una foto antigua, un comentario sutil en Instagram, y boom. La histeria colectiva se desata. Los fans se aferran a cualquier pequeña señal, a cualquier mínima posibilidad de que sus ídolos vuelvan a estar juntos. Y la verdad, mis chismosos, es que entiendo esa necesidad. Cuando una pareja te toca el corazón, es difícil dejarla ir. Y es aquí donde entra la pregunta clave: ¿aún se aman? Bueno, mis chismosos, la respuesta no es sencilla. Nadie puede saber con certeza lo que pasa por el corazón de Chagatai y Serenei. Pero analicemos las pistas que tenemos. En primer lugar, es innegable que entre ellos existió una conexión muy fuerte. No solo eran compañeros de trabajo, sino que compartieron una etapa muy importante de sus vidas, una etapa de crecimiento profesional y personal. Es difícil borrar de la memoria recuerdos tan intensos. Compartieron risas, lágrimas, éxitos, fracasos, vivieron juntos momentos que los marcaron para siempre. Y esos recuerdos, mis chismosos, siempre permanecen. En segundo lugar, a pesar de haber terminado su relación, nunca se han hablado mal el uno del otro públicamente. Han mantenido un respeto mutuo, lo cual es un signo de madurez y de que, al menos, conservan un buen recuerdo de lo que vivieron juntos. En un mundo donde las rupturas suelen ser sinónimo de drama y acusaciones, el hecho de que Chagatai y Serenei hayan mantenido la compostura dice mucho de ellos como personas. Demuestra que, a pesar de todo, se respetan y se valoran. En tercer lugar, algunos gestos sutiles, algunas miradas cómplices captadas por las cámaras, han alimentado la esperanza de los fans. Pequeños detalles que, aunque podrían ser interpretaciones exageradas, dejan una puerta abierta a la posibilidad de que aún exista un sentimiento latente. Hay esas miradas. Un lenguaje silencioso que a veces dice más que 1000 palabras. Una mirada de complicidad, una sonrisa fugaz, un roce accidental, son pequeños detalles que pueden encender la llama de la esperanza en los corazones de los fans. Pero seamos realistas, también hay razones para creer que su historia de amor ha llegado a su fin. Han pasado años desde su separación, ambos han seguido adelante con sus vidas y hasta ahora, no ha habido indicios concretos de una reconciliación. Ambos han tenido otras relaciones, han explorado nuevos caminos, han crecido como personas. Y eso es algo natural. La vida sigue y es importante seguir adelante. Además, hay que tener en cuenta que el tiempo cura heridas, pero también crea distancia. Es posible que el amor que sintieron en el pasado se haya transformado en cariño, en respeto, en un recuerdo bonito, pero no necesariamente en un deseo de volver a estar juntos. Las personas cambian, los sentimientos evolucionan, las prioridades se modifican. Lo que sentían hace años puede no ser lo mismo que sienten ahora. Sin embargo, y aquí viene la parte más jugosa, hay un factor que no podemos ignorar: el poder del destino. A veces las circunstancias de la vida, los encuentros fortuitos, las segundas oportunidades, pueden cambiarlo todo. Quién sabe si en el futuro Chagatai y Serenei volverán a cruzarse en el camino y decidirán darle una nueva oportunidad al amor. El destino, mis chismosos, es caprichoso y a veces nos reserva sorpresas inesperadas.
En conclusión, mis queridos chismosos, la pregunta de si Chagatai y Serine aún se aman es un misterio que solo ellos pueden resolver. Las señales son ambiguas, las teorías son muchas y la verdad, probablemente, sea una combinación de todo lo que hemos analizado. Es una historia de amor compleja, llena de matices, de altibajos, de momentos dulces y amargos. Lo que sí es cierto es que su relación dejó una huella imborrable en el mundo del espectáculo turco y en el corazón de sus fans. Y aunque el futuro es incierto, la esperanza de una reconciliación sigue viva. Quién sabe, quizás algún día nos sorprendan con una noticia inesperada. Solo el tiempo lo dirá. Y mientras tanto seguiremos aquí con las antenitas paradas, analizando cada movimiento, cada gesto, cada rumor. Porque, seamos honestos, nos encanta el chisme. Y bien, mis amores, hemos llegado al final de este vídeo lleno de salseo y especulaciones. Espero que les haya gustado tanto como a mí me gustó prepararlo. Recuerden que esto es solo mi opinión y que la verdad absoluta solo la conocen Chagatai y Serine. Ahora quiero saber qué piensan ustedes. ¿Creen que aún se aman? ¿Les gustaría verlos juntos de nuevo? ¿Qué opinan de su relación pasada? Déjenme sus comentarios aquí abajo. Me encanta leer sus opiniones y armar debate. ¿Cuál fue su momento favorito de la pareja? ¿Recuerdan algún rumor en particular que los haya impactado? Cuéntenmelo todo. Y antes de despedirme, quiero agradecerles por ver el vídeo hasta el final. Son los mejores. Recuerden darle like si les gustó, compartirlo con sus amigos chismosos y por supuesto, suscribirse al canal si aún no lo han hecho. No se pierdan nuestros próximos vídeos llenos de secretos, noticias y mucho salseo. Hasta la próxima, mis amores. Los quiero. Besitos.